Muy buenos días, espero tengas un feliz sábado. Hoy nos toca continuar el estudio de la Biblia, en Revivados por su palabra. El capítulo 7 de Éxodo dice el versículo 1: El Señor dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará al faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. En este momento vemos que Dios hablaba a Moisés, y Moisés era el que prácticamente delante del faraón decía el designio. Y Aarón era el que lo cumplía. Ya vamos a leer más adelante, cuando extendía su vara. Ahora dice el versículo 4: El faraón no os oirá, pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. El verso 7: Tenía Moisés 80 años de edad y Aarón 83 cuando hablaron al faraón. De 40 años Moisés huyó de Egipto para Madián, y ahora 40 años después se encuentra nuevamente en Egipto frente a ese nuevo faraón. Dice la historia que probablemente era Tutmosis III, el faraón del Éxodo. Versículo 8: Habla el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: Si el faraón no les responde, muestren un milagro, y di a Aarón: Toma tu vara y échala delante del faraón. Y así fue. Moisés le dice a Aarón que eche su vara al suelo, y su vara se transformó en una serpiente. Pero el verso 11 nos cuenta que los hechiceros hicieron también lo mismo, los hechiceros del faraón. El libro Patriarcas y Profetas, página 268, dice que Faraón deseaba justificar su terquedad en resistirse al divino mandato, y buscó algún pretexto para menospreciar los milagros que Dios había hecho por medio de Moisés. Satanás le dio exactamente lo que quería. Mediante la obra que realizó por intermedio de los magos, hizo aparecer ante los egipcios a Moisés y Aarón como simples magos y hechiceros. Y así dio a entender que su demanda no merecía el respeto debido al mensaje de un ser superior. En esta forma de falsificación satánica logró su propósito. Envalentonó a los egipcios en su rebelión y provocó el endurecimiento del corazón de Faraón contra la convicción. Qué interesante. El diablo, por medio de los magos del Faraón, hace que suceda lo mismo. Lo interesante es que aquella serpiente que era la vara de Aarón se comió a las serpientes que eran de los magos del Faraón. En el verso 14 empieza la primera plaga. Entonces el Señor dijo a Moisés: El corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana al Faraón, y cuando baje al río saldrás a su encuentro en la ribera llevando en tu mano la vara que se volvió culebra, y le dirás: El Señor Dios de los hebreos me ha enviado a ti a decir: deja ir a mi pueblo. El verso 17 dice que él debía golpear con la vara el agua y el río se convertiría en sangre. Como no sucedió lo que el Señor estaba pidiendo, entonces el verso 19 dice: Toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Así lo hizo Aarón. Y el agua del río se convirtió en sangre.
Eso nos dice el versículo 20, cuando Aarón golpeó las aguas, todas las aguas se convirtieron en sangre, asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Pero algo interesante es que los magos y hechiceros del faraón hicieron lo mismo con sus encantamientos. Lograron que el agua también se convierta en sangre. Por eso el verso 23 nos dice que el faraón se volvió y regresó a su casa sin prestar atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y así pasaron 7 días. 7 días en los que se podría obrar un cambio, pero no se logró. Recordamos que los egipcios solían tener 7 días para guardar duelo, guardar luto. Pero al los hechiceros poder reproducir esta plaga, que es la primera plaga, prácticamente ellos dijeron, es algo que no tiene sentido. El diablo quizás puede hacer eso hoy en nuestras vidas. Cuando pensamos que algunas cosas vienen de Dios y realmente no vienen de Dios. O cuando quizás minimizamos el llamado que el Señor está haciendo a nuestras vidas. Hoy en este día sábado, entrega tu vida al Señor y pon todo en las manos de Él. Que el Señor te bendiga.